Ok, primeramente vamos a partir explicando que nosotros desde muy pequeños ya empezamos a asociar las palabras con dichas imágenes de acuerdo al contexto en el que éstas se han utilizado y en el cómo nosotros las fuimos aprendiendo desde muy pequeños, ¿ok? Más que por la definición en sí de la palabra. Es como, por ejemplo, tal vez desde muy pequeños nosotros habíamos escuchado a algún adulto decir y señalar a cierto animal con ciertas características como un perro. Por lo tanto, no sé, podemos decir que efectivamente, no sé, esto no es un perro, porque la imagen que hemos creado en el contexto que las demás personas nos han dicho y nos han señalado de lo que es un perro, nosotros ya vamos a tener esa palabra muy asociada a esa imagen de lo que realmente es. En este párrafo se muestra cómo el lenguaje puede ser simple y directo, usado para necesidades inmediatas. El ejemplo que dan es que un albañil le dice a su ayudante que pida traer usando la palabra específica. Un ejemplo más simple es un niño que señala una pelota y dice pelota para pedirla. En ambos casos la palabra tiene un significado claro y están relacionadas con una acción concreta y sin complicaciones. En este párrafo Wittgenstein nos dice que como tal las palabras no tienen una correspondencia alguna. La palabra banco podemos asociarlo con la institución financiera o también podemos asociarlo con el asiento que tenemos en nuestras casas. Entonces, como tal, el significado de estas palabras no están codificadas formalmente, sino que nosotros le damos la importancia según nuestras costumbres. Ok, volviendo a lo que es el significado de las palabras, nosotros siempre debemos de tener en cuenta que dicho significado no siempre va a ser el mismo para las demás personas o no lo podemos asociar a una idea en general, ya que este va a variar dependiendo del contexto, ¿ok? Regresando al ejemplo con la palabra perro, tal vez nosotros podamos decir que todos los perros son grandes, pero esto no es cierto, ya que hay perros más chiquitos, como los chihuahuas, que no cumplen con dicha característica a la que nosotros estamos asociando, ¿ok? Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta que dicho significado o dicha imagen que nosotros tengamos mentalmente va a variar dependiendo del contexto. Este texto nos hace reflexionar sobre cómo la palabra herramienta se utiliza para modificar cosas y también plantea una pregunta que se considera una modificación. Por ejemplo, un martillo cambia la posición del clavo, pero ¿qué pasa con la herramienta de una regla? En el texto la respuesta sería que lo único que modifica los conceptos, nuestro conocimiento. En el caso de la regla, la longitud del objeto que se está midiendo. El problema es si esta forma de pensar nos está aportando algo o solamente es un juego de lenguaje. Y bueno, en este texto explica que el lenguaje no solo sirve para hacer afirmaciones, preguntas o dar orden, sino que también de muchas formas es usarse dependiendo de lo que estamos haciendo. Un ejemplo sería que estás en un laboratorio y podrías usar el lenguaje de distintas maneras, como haciendo la afirmación, la hipótesis y comunicar de otra forma. Cada momento usa el lenguaje de forma diferente, adaptando lo que estás haciendo. Este párrafo aborda la idea de que el lenguaje humano es una capacidad única. Plantea que el lenguaje forma parte de la historia natural del humano como otras actividades cotidianas que solemos tener. Uno de los ejemplos que nos dan son con los animales. Los animales no hablan por falta de capacidad, o sea que no piensan, o es mejor decir que simplemente no hablan porque no emplean nuestro lenguaje así como el de nosotros. En esta parte del texto se explica que al nombrar algo no siempre estamos explicándolo completamente, ya que algunas palabras pueden tener diversas funciones como las exclamaciones. También señala que el acto de nombrar algo es un juego de lenguaje que aprendemos, como cuando los niños inventan nombres para sus juguetes o los nombres que usamos para referirnos a otras personas. El párrafo 43 nos dice que el significado de una palabra en muchos casos depende de cómo se utiliza en el lenguaje y el contexto. No es algo fijo o universal, sino que se entiende a través de su uso práctico en las interacciones y actividades lingüísticas. Este párrafo quiere decir que no todas las palabras tienen una característica en común que las defina por igual. Una de estas es la palabra música. Existe el jazz, el reggaetón, la clásica, el rock. No hay nada de común en estas, ni en el sonido ni en la letra. Sin embargo, es música y la llamamos música en general. En lugar de buscar una única cosa que los conecte, debemos observar y darnos cuenta que forman una red de semejanza. En esta otra parte del texto se habla de cómo los conceptos como número o juego se entienden por similitudes y no por una característica en común única. Usando la metáfora de familia, se sugiere que estos conceptos se entrelazan como fibras de una mandela. Así no buscamos una definición exacta, sino una conexión entre elementos relacionados.
El párrafo 68 explica que algunos conceptos como la palabra número pueden definirse con límites claros, pero otros como la palabra juego no tienen límites precisos. Aún así, usamos las palabras como juego de manera útil sin necesidad de reglas estrictas, porque su significado se basa en el contexto y su uso, no en una definición rígida. En este texto se analiza el concepto de juego, que es muy difícil de delimitar. Si algo carece de una definición exacta, ¿se puede comprender realmente? Acá en este texto se discute un poco, por ejemplo, a la hora de describir plantas no se va a buscar una definición científica, solamente con la idea general basta. En este texto se va a poner un énfasis a que no vamos a necesitar siempre una precisión exacta para que nosotros podamos comunicar un concepto. Las reglas para usar las palabras no es tan fácil como seguir una lista. Las reglas del lenguaje dependen de cómo utilizamos las palabras en la vida real, dependiendo las situaciones y los contextos. Por ejemplo, si estás jugando y alguien te dice sigue las reglas, no siempre hay una única manera de entender qué es seguir las reglas, sino que a veces las reglas pueden vagar o pueden depender de la situación. Lo importante de esto es cómo las personas aplican este tipo de reglas en la práctica. Muy bien, para cerrar nuestros temas, el último párrafo nos menciona que en nuestras investigaciones debemos de penetrar en los fenómenos. Sin embargo, más bien esto se refiere a que debemos indagar en las posibilidades de los fenómenos. Esto quiere decir a qué tipo de enunciado hacemos los fenómenos. También nos menciona que por ello nosotros tenemos un examen de manera gramatical, nos deshacemos de los malos entendidos y estos también pueden surgir por el uso que hacemos de nuestra palabra o bien de la analogía de las formas de expresión que dominan el lenguaje. Sin embargo, algunos pueden ser apartados para la sustitución de formas de expresión por otras. Esto también se puede denominar como un análisis de nuestras formas de expresión. Pues bien, este proceso a veces es semejante a la descomposición. Y ya para finalizar nuestra exposición, entendemos que existe la pregunta filosófica sobre qué es modificación. Hay objetos, elementos que por sí mismos no podemos modificar. Sin embargo, nosotros con la acción humana podemos intervenir en esos fenómenos o en esos eventos para obtener un resultado diferente. También encontramos que el significado no es solo la definición abstracta de alguna cosa, sino también depende o dependerá de su uso en algún contexto. Las palabras también tienen diferentes usos, aunque sean iguales, sus usos varían. Y aquí volvemos a meter un poco la parte del contexto, porque una palabra puede ser usada de una manera en un contexto y si ponemos esa misma palabra en otra conversación puede significar completamente algo diferente. Las reglas que existen en el lenguaje dependen de su uso en la vida real. También el lenguaje no solo se usa para preguntar, ordenar o afirmar alguna cosa, sino que también se usa para el entorno o las actividades que estemos realizando. Estas reglas se modifican mediante qué estemos haciendo o qué no estemos haciendo. También el lenguaje es simple y directo. Por último, pues también tenemos que los niños asocian las palabras que escuchan en su entorno a significados diferentes y también el significado se aprende observando el contexto del lenguaje.